¿Qué tal, gente del terror? Hoy veremos las 5 mejores películas de terror en HBO Max. Número 7. Esta película está dirigida por Adam Wingard. Nos narra la historia del matrimonio Davidson, una familia de clase alta y bastante adinerada, quienes para poder reparar sus lazos familiares rotos, deciden celebrar su aniversario de bodas junto a sus hijos y amigos más cercanos, invitándolos a hacer un viaje de fin de semana a una casa de vacaciones que se encuentra a las afueras de la ciudad. Sin embargo, cuando todo parece ir de acuerdo a los planes, un grupo de asesinos enmascarados empiezan a acosar a todos y empiezan a suceder una serie de siniestros incidentes que cambiarán para siempre la vida de cada uno de los visitantes. Número 6. Película dirigida por Yorgos Lanthimos. Cuenta la historia de Steven, quien es un reconocido cirujano casado con Anna, una respetada oftalmológica. Ellos viven felices junto a sus hijos, Kim y Bob. Steven comienza a formar un vínculo profundo de amistad con Martin, un niño de 16 años, quien perdió a su padre en una muerte prematura en la mesa de operaciones y decide protegerlo. Sin embargo, los acontecimientos dan un giro siniestro e inesperado, cuando sus hijos contraen una enfermedad que él es incapaz de explicar, y solo podrá tomar una decisión inimaginable e insoportable, que exige un sacrificio puro que pueda purgar el alma, o arriesgarse a perderlo todo. Número 5. Película escrita y dirigida por David Sandberg. Sigue la historia de Rebecca, quien hace tiempo que se fue de casa y, convencida de haber dejado atrás a los miembros de su familia, es convocada por la asistente social y se da cuenta de que su hermano pequeño, Martín, está experimentando los mismos sucesos escalofriantes que casi le hicieron perder la cordura más de una vez a Rebecca. Ambos ven amenazada su seguridad al ser perseguidos por una extraña y peligrosa entidad que solo aparece cuando las luces se apagan. Sophie, la madre de Rebecca, mantiene una relación de amistad con esa entidad, y Rebecca está decidida a hacer frente al peligro y hacer todo lo posible para descubrir qué se oculta detrás de los aterradores incidentes. Número 4. Película dirigida por Jaume Collet-Serra. Narra la historia de Kate y John Coleman, quienes quieren poder reconstruir su problemático matrimonio. Tras la muerte de su bebé, la pareja decide adoptar un niño. Cuando conocen a Esther de 9 años en el orfanato Marina, inmediatamente le toman bastante cariño a la huérfana bien educada. Su hijo Daniel no está de acuerdo con tener una nueva hermana, pero su hija sordomuda, Max, está encantada con ella. Lo que la pareja no sabe es que hay extraños acontecimientos que forman parte de la historia de la pequeña. Es por ello que cuando la niña entra en sus vidas, comienzan a aparecer nuevos misterios. Kate profundiza en el pasado de Esther y descubre que no es lo que parece ser. Número 3. Esta película está escrita y dirigida por Mike Flanagan y es una secuela de El Resplandor de 1980 de Stanley Kubrick. Sigue la historia de Danny Torrance, quien ya es un adulto que vive atormentado por los hechos que ocurrieron décadas atrás en el Hotel Overlook. Ahora lucha para poder encontrar un poco de paz a pesar de seguir marcado por aquel trauma. Conoce a Abra Stone, una joven con un misterioso don, al igual que Danny. Abra le pide ayuda para poder enfrentarse a Rose y a sus seguidores. Danny junto a Abra se tendrán que enfrentar a sus miedos que reviven los fantasmas del pasado, mientras que comenzarán una batalla de vida o muerte contra Rose, la chistera. Número 2. Película escrita y dirigida por Alejandro Amenábar. Narra la historia de Grace Stewart,
Una mujer que decide irse a vivir con sus dos hijos, Annie y Nicholas, a una mansión en Jersey, en donde espera que su esposo regrese de la batalla. Los niños padecen de una extraña enfermedad que les impide salir al sol, por lo que viven en la mansión solo con la luz de las velas y con puertas y ventanas cerradas. Allí vivirán solos, con reglas opresivas y extrañas, hasta que deciden contratar a 3 sirvientes para ellos, y empiezan a suceder fenómenos extraños que perturban a la familia. Grace sospecha que no están solos, y sus hijos desarrollan un extraño comportamiento, y accidentalmente se comenzarán a romper las reglas, y esto traerá consecuencias inesperadas. Número 1. Película escrita y dirigida por Alejandro Amenábar. Cuenta la historia de Ángela, una joven estudiante de una escuela de cine en Madrid, y prepara una tesis sobre la violencia audiovisual. Su profesor se ofrece a ayudarla a buscar películas extremadamente violentas en la videoteca de la facultad. Sin embargo, un extraño suceso se presenta en una sala de proyección. Ángela, junto a Chema, encuentran una película snuff en la que se filma la muerte real de una persona y descubre que una mujer ha muerto allí. Aterrorizada e intrigada, Ángela decide investigar más sobre aquel misterioso acontecimiento con la ayuda de Chema. Sin embargo, esto la llevará a convertirse en la protagonista de un peligroso y aterrador suceso. Estas son las mejores películas de terror que puedes encontrar en HBO Max. Si quieres ver las mejores películas de terror que puedes ver en Netflix, mira este video. Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte, tendrás videos todos los viernes. Adiós y que tengas un buen viernes de terror.